Buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la asociación y a su junta directiva por invitarme a compartir este momento con vosotros. Lamento no poder estar en persona tal como estaba previsto, pero confío en que la tecnología nos permitirá conectar y explorar juntos un tema que nos une profundamente, las altas capacidades. Durante los próximos minutos descubriremos cómo son realmente estos niños y adolescentes tan especiales, cómo piensan, cómo sienten y cómo podemos ayudarles a desarrollar todo su potencial, no solo a nivel cognitivo e intelectual, sino también a nivel emocional y a nivel social. Durante años, muchas familias de niños y adolescentes con altas capacidades han escuchado que sus hijos estaban condenados al aislamiento social, a la inestabilidad emocional. Una duda muy frecuente de los papás y las mamás cuando llegan a la consulta es, ¿pero mi hijo va a ser feliz o mi hijo está destinado a ser infeliz toda la vida? Mi respuesta siempre suele ser la misma. Tu hijo va a estar feliz, va a estar triste, va a estar preocupado, va a estar ansioso, va a tener miedo, como cualquier otro niño. Pero ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Las investigaciones recientes han derribado ese mito del niño genio y aislado, ¿no? Ese mito que, o ese estereotipo que tenemos todos en la cabeza del niño que en los recreos se va a un rincón a leer un libro y a aislarse de los demás niños. Ahora sabemos que las personas con altas capacidades no forman un grupo heterogéneo, que pueden tener experiencias sociales y emocionales tan variadas como los demás y que poseen talentos y características que van mucho más allá de un simple número de cociente intelectual. Lo que ha cambiado también es la forma en la que nos referimos a ellos. Antes existía el término superdotación, que aún se suele utilizar, pero con una tonalidad o un concepto diferente para hacernos referencia a esa inteligencia elevada, pero ahora sabemos que las altas capacidades es algo más que una inteligencia elevada, ¿no? Que también poseen talentos específicos como puede ser el liderazgo, la creatividad o muchas otras habilidades. Esta visión más amplia lo que nos permite es entender cómo existe diversidad dentro de este grupo. Y de este modo, si entendemos que es un grupo diverso, como hemos dicho antes, que no es un grupo homogéneo, podemos entender también que no todos van a enfrentar los mismos retos, ni se van a enfrentar a las mismas experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro, en las altas capacidades? ¿Qué pasa con estos niños, no? He querido dedicar unos minutos de la ponencia a una parte que es quizás un poco más teórica o quizás más técnica, pero creo que es importante detallarlos. Y creo que es importante porque muchos papás y mamás en la consulta, cuando yo me paro a explicar ciertos aspectos, me dicen que cuando entienden qué es lo que sucede en el cerebro de su peque, de alguna forma les ayuda a entender o a comprender por qué reacciona en determinadas ocasiones de formas que a veces le desconciertan, ¿no? Entonces, en las siguientes diapositivas, en los siguientes minutos, os voy a explicar un poco qué es lo que sabemos de las altas capacidades a un nivel más quizás cognitivo, ¿no? Más biológico. Sabemos que existen conexiones neuronales más complejas y más desarrolladas, que tienen un sistema nervioso más ágil y que su velocidad y eficiencia del procesamiento de la información es mayor, es decir, que procesan la información de una forma más rápida. Y estas características les permiten hacer conexiones entre ideas que pueden parecer distantes para otros, pueden aprender conceptos nuevos con una rapidez extraordinaria y pueden percibir detalles en el entorno que quizás pasan desapercibidos para otros. Esta capacidad de pensar y también aprender con mayor rapidez puede hacer que experimenten las situaciones de un modo diferente a los demás. Entonces, cuando yo experimento esas situaciones de un modo diferente, es posible que en ese transcurso me surjan ciertos desafíos a nivel emocional, pero no tienen por qué ser necesariamente problemas. Otro aspecto que considero importante que debemos entender cuando hablamos de las altas capacidades es lo que en psicología llamamos el desarrollo asincrónico. El desarrollo asincrónico, en términos sencillos, se podría resumir como que son niños que poseen la inteligencia más bien de un adulto, pero sigan teniendo las emociones de un niño. Como veis, ahí os he hecho una pequeña gráfica
que no es realista, ¿vale? Es solo ilustrativa, que refleja cómo el desarrollo cognitivo, las altas capacidades, sigue como una trayectoria más avanzada y que difiere de ese desarrollo emocional y social y que por lo tanto puede alterar ese desarrollo y puede generar experiencias y necesidades únicas. La buena noticia es que, como vemos, ese desarrollo emocional tiende a equilibrarse, es decir, el desarrollo emocional tiende a alcanzar al desarrollo cognitivo, se reduce esa sincronía y se va equilibrando con el tiempo, ¿no? Ese ajuste entre su capacidad cognitiva y su desarrollo emocional puede hacer que la adaptación sea más compleja en la infancia, pero con el tiempo la adaptación tiende a volverse más fácil a medida que el desarrollo emocional alcanza el desarrollo cognitivo. ¿Y cómo vemos en la infancia este desajuste, ¿no? Esta disparidad? Por ejemplo, podemos ver a niños, un niño con 6, 7 añitos, que entienda conceptos muy profundos como más complejos, ¿no? Como pueden ser la muerte o el cambio climático, pero que sin embargo carece de las herramientas emocionales para procesarlo. O niños que nos sorprenden con reflexiones profundas y en cambio tienen una rabieta por algo aparentemente trivial. Es lo que podemos ver también en las altas capacidades. Y una vez expuesta esta pequeña introducción, me gustaría pasar a hablaros de aspectos psicológicos que están relacionados con las altas capacidades. Para ello, en primer lugar, quiero hablar de la personalidad. Es posible que muchos hayáis escuchado o hayáis leído que los niños con altas capacidades son introvertidos, que son emocionalmente inestables, que son difíciles de tratar, que se portan mal. Son al final estereotipos, ¿no? Me consta que hay profesionales incluso que se guían por estereotipos a la hora de identificar a estos niños. Sin embargo, la ciencia nos cuenta una historia muy diferente. Cuando analizamos la relación entre ciertos componentes de la personalidad y la inteligencia superior, o en este caso las altas capacidades, vemos que los niños con altas capacidades suelen ser lo que se denomina como más abiertos o pueden presentar una mayor apertura a nuevas experiencias, que son niños curiosos, que son niños creativos, que disfrutan explorando nuevas ideas, que también suelen en general tener una mayor estabilidad emocional, que tienen una buena capacidad para manejar el estrés, para regular sus emociones y que en definitiva, aunque existen ciertos componentes que están relacionados con la inteligencia superior, no existe una personalidad, llamémosle, superdotada, ¿no? No existe una personalidad superdotada o una personalidad típica de las altas capacidades, que al final la personalidad es única de cada niño es diferente y cada niño tiene una personalidad. Por eso es fundamental que no encasillemos a estos niños en estereotipos. Un niño con altas capacidades puede ser un niño introvertido, puede ser un niño extrovertido, puede ser más sensible, más resiliente, puede ser más líder, puede ser más seguidor. Es decir, que su inteligencia no va a determinar cuál es su personalidad. Otro de los temas que causa mucha preocupación entre las familias es el plano social. Muchas familias se preocupan de cómo se relacionan sus hijos con otros niños. Y aunque es cierto que algunos niños y adolescentes con altas capacidades se enfrentan a ciertos desafíos sociales, no es algo universal, no ocurre en todos los niños con altas capacidades y por supuesto no es algo inevitable que vaya a pasar sí o sí. ¿Qué desafíos podemos ver que están presentes a nivel social en la alta capacidad? Por ejemplo, les es difícil encontrar compañeros con intereses similares debido a sus intereses únicos. Recuerdo un niño en consulta, un peque, tenía 6 añitos, que me decía claro, que en su clase no encontraba a nadie con quien hablar de agujeros negros. Esto suele pasar, ¿no? Al final, niños pequeños igual están más pendientes de los coches o los dinosaurios, pero un niño con altas capacidades, su interés son los agujeros negros, entonces no puede compartir ese interés con los demás. Otro de los desafíos sociales que pueden enfrentarse es la frustración al ver que tienen ritmos de aprendizaje diferentes que sus compañeros, ¿no? Como que, jo, yo he acabado ya de hacer estos ejercicios que me ha puesto la profe o yo ya he entendido esto la primera vez y es la quinta vez en la semana que estamos dando de nuevo este tema.
Y esto puede hacer que se sientan al final pues diferentes o se sientan incomprendidos, ¿no? Pero al igual que existen ciertos desafíos sociales, como os he dicho, no es algo inevitable. Hay ciertos factores que los protegen, ciertos factores que hacen que tengan un mejor desarrollo social. Por ejemplo, uno de los más importantes es el entorno familiar. La familia juega un papel crucial. Sabemos que los niños y adolescentes con altas capacidades que proceden de entornos donde existen límites muy claros, pero también muy flexibles, no límites rígidos, donde existen expectativas realistas, que son familias que no presionan excesivamente a estos niños, que también son familias afectuosas, que ellos se sienten aceptados tal como son, pueden desarrollar mejor sus habilidades sociales. Otro factor fundamental es el contacto con iguales, con otros niños, con el que compartan capacidades y compartan también intereses. Y para ello, lo que podemos hacer es buscar actividades extraescolares específicas, como pueden ser pues clubs de ciencias, clubs de ajedrez, clubs de debate, ¿vale? También podemos optar por programas de enriquecimiento donde ellos pueden conocer a otros niños con altas capacidades. Se me ocurre en Burgos, por ejemplo, Hugo Ingenio, ¿no? Tenemos como sitios en los que puedan al final tener esa relación con otros niños u otros adolescentes que sientan ese entorno como más de similaridad, ¿no? No existe esa sensación tanto de diferencia. Otra forma de también poder fomentar esas habilidades sociales es estar en contacto con comunidades, aunque sean a nivel online, que sean supervisadas, claro, donde ellos puedan compartir también sus intereses y de esa forma pues yo también puedo practicar, porque al final las habilidades sociales no es algo con lo que se nazca, ¿no? No yo vengo al mundo y ya tengo todas las habilidades sociales del mundo, sino que al final la práctica hace el maestro, ¿no? Como dicen, y consiste en que estén en interacción con otros niños, ya sean niños similares a ellos o niños que no compartan justo los mismos intereses, pero bueno, que podamos ahí compartir, ¿no? Y en relación a este tema, al tema social, os he traído ahí una frase que dijo una mamá en la consulta y que me hizo también repensar en cómo los niños con altas capacidades utilizan ciertas estrategias para adaptarse a nivel social. La mamá decía que notaba que su peque actuaba de forma completamente diferente en casa y en el colegio, que en casa era un volcán de ideas y de preguntas y su profesora la describía como tranquila, como un poco participativa y que descubrieron que estaba de alguna forma ocultando sus intereses para no destacar demasiado. Y esto es así, realmente. Suelen ocultar o al menos minimizar sus habilidades para encajar mejor, que cuando se dan cuenta que están siendo un poco el centro de atención por sus capacidades, usan el humor para desviar esa atención y que generalmente desarrollan como diferentes versiones de sí mismos según el contexto. Y uno de los aspectos que también es muy interesante, que también quería hablaros de ellos, es de la experiencia a nivel sensorial y a nivel emocional. Muchos profesionales que trabajamos con niños con altas capacidades observamos que pueden experimentar en ciertos momentos una intensidad notablemente mayor que sus iguales. Y esta característica se suele describir como una intensidad emocional. ¿Cómo se manifiesta esta intensidad emocional? Puede manifestarse de muchos modos. Por ejemplo, reacciones más emocionales, más profundas ante situaciones cotidianas, alta sensibilidad ante la injusticia o al sufrimiento ajeno. No sé si os suena un poquito de vuestros niños. Preocupaciones existenciales que parecen desproporcionadas para su edad, ¿no? De por qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida, y, ¿no? O hay trascendental todo, o cambios de humor más rápidos o más intensos. Esto es lo que cuando trabajamos con ellos, pues solemos ver que es algo común, que es algo que suele estar presente en la alta capacidad. Y algunos teóricos o algunos investigadores dicen que sienten más porque ven más. Y esta es una idea a la que volveremos ahora, ¿vale? En un ratito. Sienten más porque ven más. Sin embargo, lo que vemos en este caso es que, pues, aunque es algo que vemos los profesionales y los especialistas en nuestro día a día y que las familias lo veis en casa constantemente, la investigación científica respecto a ello es bastante pobre. Existen
pocas investigaciones por el momento que hayan analizado esta forma como más sensible o más intensa de procesar ciertos estímulos. Y para ello para hablar de esto, os he traído la diferencia entre dos conceptos, la discriminación sensorial y la sensibilidad sensorial. A mí realmente, y esto lo explico también en consulta, creo que, o sea, me apasiona, me parece fascinante la forma en la que los niños y los adolescentes con altas capacidades perciben y procesan el mundo, porque es muy distinta a la de otros niños. Ellos experimentan al final el mundo con una intensidad en ocasiones inusual, ¿no? Y para ello, lo que os he dicho, os quiero hablar de estos dos términos. El primero de ellos, la discriminación sensorial aumentada, hace referencia a cómo los niños y los adolescentes con altas capacidades suelen notar diferencias entre sonidos, olores o texturas que otros no suelen percibir. Por ejemplo, pueden distinguir ingredientes en una comida que para la mayoría saben igual, o pueden también molestarse por un zumbido electrónico que a lo mejor para nosotros es imperceptible, ¿no? Es como que detectan más estímulos. Y en cambio, la sensibilidad sensorial aumentada hace referencia a cómo una experiencia sensorial normal o un estímulo normal puede resultar muy abrumadora para estos niños. Puede ser que sean más sensibles a su entorno y que reaccionen con mayor intensidad emocional y conductual. Y esto puede explicar por qué en muchas familias observáis reacciones que parecen desproporcionadas ante situaciones que otros niños toleran sin dificultad, como puede ser una etiqueta que me molesta de la ropa, una luz, un ruido, ¿no? Por ejemplo, me decía una mamá que comprar ropa era una pesadilla, que su hija no soportaba ciertas etiquetas o ciertas costuras que para ella eran pues casi imperceptibles, ¿no? Que no podía sentirlo, pero es que a ella era como si se le clavaran agujas en la piel. De nuevo, la ciencia lo que nos dice es que sí que existe una investigación muy concluyente entre la discriminación sensorial, es decir, entre percibir más estímulos o más detalles y la inteligencia superior, pero que aún no es del todo concluyente esa relación entre sensibilidad sensorial aumentada, que es como la forma de vernos como más afectados o más fácilmente afectados por los estímulos y las altas capacidades. De momento existen dudas de esta asociación porque no está investigado básicamente, pero cada día vamos teniendo más información. De lo que sí sabemos bastante es de la discriminación sensorial aumentada y sabemos que está muy relacionada con el hecho de que en la alta capacidad existe una memoria de trabajo más eficiente, es decir, que pueden manejar o procesar información de forma simultánea de un modo pues más preciso que los demás, que su velocidad para procesarla es mayor y que existen conexiones neuronales más densas en las áreas relacionadas con la percepción. Aunque no es del todo sólida la investigación sobre esa sensibilidad sensorial aumentada, sí que os he querido traer algunas estrategias muy generales, pero que creo que quizás os pueden ayudar, porque me consta que en el día a día de muchas de las familias con niños con altas capacidades se enfrentan a esto que hemos hablado de, pues, me molestan las etiquetas, no soporto los ruidos de la clase, me pica la ropa, me molesta la luz, ¿no? Y creo que podemos hacer mucho para ayudarles. Por ejemplo, en primer lugar, lo más importante es que observemos mucho e identifiquemos qué estímulos específicos pueden desencadenar esa incomodidad. Lo que os he dicho son las luces, es la etiqueta, son los ruidos, son las texturas de algún alimento. Si lo identificamos, lo que podemos hacer ante ciertas situaciones donde sabemos que van a estar presentes estos estímulos, podemos prepararlos, o sea, podemos anticiparlos para que ellos sepan que pueden esperar. Y entonces, de este modo, si los anticipamos y además de eso, establecemos con ellos una señal de escape cuando se sientan sobrecargados, podemos manejar mejor la situación. Un ejemplo.
A mi peque le molesta mucho los ruidos, pero no todos los ruidos que son como muy fuertes o muy poco armoniosos, que de repente suena un ruido, un estallido, que no me lo espero, que ahora sale otro, que se solapan, ¿no? Imagínate que entonces voy a ir a la cabalgata de carnaval. Yo tengo que prepararle y anticiparle de qué va a esperar. Tengo que decirle, mira, cariño, vamos a ir a ver la cabalgata porque te gustan los carnavales, pero es probable que haya mucha música, que de repente suenen unos cohetes, unos tambores. Entonces, cuando tú sientas que te está esto ya abrumando, que te estás poniendo muy nervioso, pues vamos a establecer una señal de escape que puede ser, mamá, tengo que ir al baño, o que puede ser que no sé, me pidas un abrazo, algo como más entre nosotros para saber que lo que está pasando es que se está abrumando, ¿vale? Y en la medida de lo posible podemos hacer pequeños ajustes que pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, si le molestan mucho los ruidos así como muy fuertes y tenemos unos auriculares de cancelación de sonido, bajamos esa intensidad, ¿no? Que todos nos imaginamos esos auriculares o esas cancelaciones de sonido que vemos ahí en pantalla, pero realmente si nos ponemos a investigar hay muchísimas opciones que son prácticamente imperceptibles, ¿no? O si nos pasa otro tipo de estimulación como la luz, pues quizás podemos llevar gafas de sol, o si me molesta la ropa, ropa sin costuras, ¿no? O sea, intentar al final facilitar esa parte, ¿no? Otras cosas que podemos hacer también es establecer en casa un rincón de la calma o una rutina de relajación que podemos realizarla justo antes de esas situaciones que son como más estresantes, ¿no? O que pueden llegar a ser estresantes. Y para finalizar, pero no menos importantes, es la comunicación. Ayudemos a los niños a que nombren y expresen sus sensaciones, ¿vale? Un niño que puede decir, mamá, la luz me molesta, en lugar de tener una rabieta y ya está, tiene una herramienta muy poderosa para toda la vida. Pasamos entonces a hablar de la salud mental, en específico la salud mental y las altas capacidades. Uno de los mitos que no me canso de oír es que las altas capacidades están destinadas a sufrir más problemas psicológicos que la población general. Es una idea que se ha propagado en los libros, que se ha propagado en los relatos clínicos y como en el día a día, ¿no? En general. Sin embargo, cuando analizamos la evidencia científica actual, nos encontramos un panorama que es mucho más complejo y en ocasiones es mucho más positivo. De nuevo, ¿qué nos dice la ciencia en contra de la creencia popular? Nos dice que la inteligencia superior o una mayor inteligencia se tiende a asociar de forma general con un menor riesgo de desarrollar ciertos trastornos mentales. Y sobre esta idea volveremos en unos minutitos, ¿vale? Pero sabemos que los estudios que se han realizado a largo plazo con niños con altas capacidades, cuando llegan a la vida adulta, tienen menos probabilidades de sufrir depresión que el resto de la población general. Por lo tanto, este dato nos sugiere que las capacidades cognitivas en muchos casos pueden funcionar como una protección y no como un riesgo. Pero para entender por qué existe esta protección, tenemos que introducir el término de reserva cognitiva. En términos sencillos, nos podemos imaginar, como vemos ahí en la diapositiva, esta reserva como un músculo cerebral, un músculo que está más desarrollado y que proporciona una resistencia frente a diversos problemas, ya sean cognitivos o emocionales. Y este concepto se refiere tanto a diferencias en la estructura cerebral, como puede ser que tienen más conexiones entre neuronas, o diferencias en su funcionamiento, como procesar una información de un modo más eficiente y puede actuar como una especie de escudo protector. Un escudo protector que proporciona mayor resistencia ante ciertos trastornos como puede ser el deterioro cognitivo o la esquizofrenia. Sin embargo, retomando un poquito este tema de que a modo general la inteligencia superior se relaciona con la menor probabilidad de sufrir trastornos mentales, hay ciertos autores que establecen que la relación no es tanto lineal, es decir, a más inteligencia, más protección, sino que parece haber una hipótesis curvilínea.
¿Qué significa que existe una hipótesis curvilínea? Ahí vemos la inteligencia medida a nivel de CI, de capacidad intelectual, ¿vale? Entonces vemos que la inteligencia moderadamente alta sí que podía estar más protegida frente a determinados trastornos, pero que sin embargo la inteligencia en los extremos o muy superior puede presentar riesgos específicos ante la ansiedad, ante la mayor sensibilidad sensorial o ante las respuestas inmunitarias alteradas, como pueden ser las alergias o asmas. Sin embargo, estos resultados todavía son preliminares y pueden reflejar otros factores. Pasemos ahora a hablar de un tema que genera muchísimas preguntas, estaréis de acuerdo conmigo, que es la asociación entre las altas capacidades y otras formas de neurodivergencia. Existen un grupo particular de niños y adolescentes con altas capacidades que presentan de forma simultánea la alta capacidad intelectual junto a un desafío o una dificultad específica, como puede ser trastornos del aprendizaje, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad o un trastorno del espectro autista. Y esto es lo que llamamos la doble excepcionalidad. En la doble excepcionalidad, los niños se enfrentan a retos únicos, bien porque sus dificultades ocultan cuáles son sus capacidades, o por el contrario, sus capacidades enmascaran sus necesidades especiales. Por eso es muy importante realizar una identificación temprana de esta doble excepcionalidad, una identificación, una evaluación que nos permita proporcionar los apoyos adecuados, tanto para potenciar los talentos como para abordar esas necesidades específicas. ¿Y cómo podemos diferenciar las altas capacidades de otras neurodivergencias? Es un tema complejo, complejo tanto para los profesionales, pues más para las familias, ¿no? Porque además se solapan muchos conceptos. Pero a modo general os he traído pues como unas comparaciones para que podamos ver que existen ciertas diferencias, aunque sean sutiles en algunos casos, ¿vale? Repito, es a modo general y no hay que autodiagnosticarse ni para nada saltar las alarmas si vemos que nuestro peque coincide en algo de esto, ¿no? Que para eso estamos pues, los profesionales, para realizar una evaluación más en profundidad, porque al final cada caso es único y esto es algo muy general, ¿vale? Entonces, en relación a los intereses, estos intereses tan intensos que a veces pueden tener o tan restringidos, ¿no? En el caso del trastorno del espectro autista, vemos, por ejemplo, a niños que solo hablan de trenes. Solo hablan de trenes, se conocen todos los modelos, todos los horarios, todas las rutas, y si alguien interrumpe cuando estoy hablando de trenes, me angustio. Y vuelvo a empezar, y los trenes, ¿vale? Como que me focalizo mucho en ese ámbito. En cambio, ¿qué podemos ver en las altas capacidades? Pues podemos ver a una niña que este mes está fascinada con los volcanes, ve documentales de volcanes, lee todo sobre volcanes, hace experimentos sobre volcanes, eh, todos son volcanes ahora, ¿no? Pero echo la vista atrás y hace unos meses resulta que eran las mariposas. Y de repente de los volcanes saltamos a la música clásica, ¿no? Es como menos rígido, quizás, ¿vale? En el tema de esa sensibilidad sensorial que hablábamos antes, ¿no? En el TEA podemos ver pues, niños que solo me pongo una camiseta porque las demás me pican, que me molestan mucho los ruidos, que si escucho una sirena entro en una crisis, ¿no? Un largo etcétera puede haber, ¿no? En cambio, en la alta capacidad, como hemos dicho antes, ya no es tanto que yo sea más sensible o me afecte más, sino que también detecto o percibo más. Entonces puedo notar olores que otros no perciben o me quejo de que hay mucho ruido en la clase, pero en cambio cuando estoy concentrada en mi libro o en mi juego interesante o en mi proyecto, parece que puedo llegar a ignorarlo, ¿no? Y en el tema de la inquietud física, en este caso en comparativa con el TDAH, podemos ver cómo en el TDAH existe una necesidad de movimiento constante, en el caso sobre todo de el predominio con hiperactividad, y estoy moviéndome en casa, en el colegio, en lo que me gusta, en lo que no me gusta. O sea, es como que incumbe a muchos ámbitos, ¿no? No solo al cole. Y en cambio, a lo mejor en las altas capacidades podemos ver a una niña que se muestra más inquieta o más distraída en la clase de matemáticas y en cambio cuando están haciendo sus proyectos está tranquila y está concentrada o cuando está leyendo un libro más avanzado que le supone un reto, le vemos pues ahí como
como vemos ahí a esa chica como más en ello, ¿no? Más centrada. Y igual soy pesada, pero repito que es algo como muy general, porque sobre todo cuando conviven las altas capacidades con el TEA o con el TDAH, tenemos que realizar una evaluación, mejor dicho, una evaluación muy exhaustiva y muy detallada y específica para cada niño, ¿vale? Entonces, para finalizar, me gustaría compartir con vosotros algunas estrategias para poder cuidar, digamos, la salud mental de estos niños y estos adolescentes. Considero muy importante crear un entorno o un ambiente que podemos denominar como de aceptación. Es un ambiente en el que tiene que ser afectuoso, como hemos dicho antes, pero sobre todo es crear un ambiente en el que ellos se sientan comprendidos, que se sientan valorados por quienes son, no solo porque tengan logros académicos o una cabecita brillante, ¿no? Sino que celebremos y reconozcamos esos intereses únicos o su forma particular de ver el mundo y nos hagamos partícipes de ellos, ¿vale? Que les proporcionemos desafíos adecuados, materiales, actividades que estimulen esa curiosidad de la que hablábamos antes, ¿no? Que les permitan explorar los temas que tanto les gustan más en profundidad. Que les enseñemos formas de autorregularse emocionalmente, como pueden ser las técnicas de la respiración consciente, técnicas de mindfulness, que le ayuden a manejar esa intensidad a nivel emocional. Que los casos en los que sea necesario acudir a un psicólogo, sepan que es normal pedir ayuda, que es una herramienta, que no forma parte de un signo de debilidad, que no tiene que ser un estigma, ¿no? Que a veces no es necesario, pero en otras ocasiones sí que lo es y no pasa nada. Que les ayudemos a manejar el perfeccionismo, a establecer expectativas realistas, que nos centremos en valorar cómo ha sido su proceso de aprendizaje, no solo en el resultado. Muchas veces llegan con una buena nota y qué bien que he sacado esta nota tan buena o que me han felicitado porque lo he hecho fenomenal, sino cómo te has sentido haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que me viene mucho a la cabeza es cuando se hacen un dibujo y decimos, ay, qué bonito el dibujo, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué es lo que más te ha gustado hacer el dibujo? ¿Te ha gustado dibujar con témpera? ¿Cómo ha sido dibujar con rotus? ¿Cómo, no? Que nos centremos más desde peques en cómo es ese proceso de aprendizaje en general, ¿vale? Y por último, que fomentemos su expresión emocional. Esto no me canso de decirlo. Que creamos espacios donde se puedan sentir seguros, que puedan expresar sus sentimientos sin temor a que nosotros les juzguemos, que no establezcamos ningún juicio, solo les escuchemos y les validemos, ¿no? Validar la parte de emocional no es validar lo que han hecho o no han hecho, sino la emoción. La emoción hay que validarla siempre porque está presente, ¿no? Y luego ya vemos qué pasa con cómo yo he manejado esa emoción, pero la emoción está ahí y la emoción tenemos que aceptarla y ayudarle a expresarla. Recordemos que cada niño es único y que estas estrategias al final son generales y que debemos adaptar a las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Que lo más importante es que les ayudemos a desarrollar una resiliencia o a fomentar también esas habilidades sociales de las que hablábamos para compenetrar o complementar, perdón, esa capacidad que ellos tienen a nivel tan extraordinaria. Y esto es un poquito todo lo que os quería compartir. Quizás ha sido muy abrumador, quizás ha sido demasiada información. Espero que os sea de utilidad y os he dejado mi email en la diapositiva para si queréis profundizar más en alguno de los temas tratados o tenéis alguna pregunta en particular, hacedmela llegar y yo estaré encantada de daros más información, más investigaciones o responder cualquiera de vuestras preguntas. Así que gracias por atender a la ponencia y espero que disfrutéis del resto de jornadas.